Este fin de semana tuvimos la primera carrera de la F1 de 2026, con un nuevo formato de video, con una especie de podcast. No es a lo que estoy acostumbrado a hacer, es algo bastante nuevo para mí, porque digamos que yo estaba bastante acostumbrado a hacer un video donde me podía equivocar muchas veces, tenía que hablarle directamente a una cámara, prácticamente no podía leer el guión, me lo tenía que aprender. Y bueno, con este nuevo reglamento de la Fórmula 1 también quiero implementar este nuevo tipo de formato en los videos, en el que es como un tipo podcast, porque me va a tomar menos tiempo. O sea, voy a poder subir el video el lunes, a más tardar yo creo el lunes en la noche, mientras que con el otro formato de video tenía que esperar por lo menos hasta el miércoles, desvelándome varios días. O sea, lunes y martes desvelado hasta las 4 de la mañana al menos tenía que estar. Así que espero que funcione este formato. Pero vamos con lo que pasó en este fin de semana. Durante las prácticas libres hubo muchas salidas de pista. Verstappen, Russell, Hamilton, Leclerc, Kimi, entre varios pilotos más. También creo que por ahí estuvo Checo, que chocó. Y es como si todavía no entendiesen del todo cómo funcionan los monoplazas, como si los test de Bahrein y de España no hubiese sido el suficiente tiempo como para, no sé, acostumbrarse a lo que es este nuevo tipo de manejo que tienen que hacer, porque es totalmente distinto al que tenían que hacer el año pasado. Como es mucho más gestión, que ir a fondo, como se solía hacer en toda la historia de la Fórmula 1, en los 75 años que ha tenido la Fórmula 1, que es ir a fondo, sacarle el máximo provecho al monoplaza. Ahora es más gestionar batería, y con la batería pasar al piloto, esperar a que el otro gestione mal para poder rebasarlo. La salida de pista que produjo el choque más fuerte fue la de Kimi, que hizo bolsa su auto, lo destruyó completamente, que casi lo deja fuera de quali. Pero lo hizo bolsa. Y lo bueno que tiene Kimi, que es la diferencia que no tuvo Lawson, que Kimi está en Mercedes. Kimi está totalmente respaldado por su equipo, a diferencia de lo que tuvo Lawson en Red Bull. Aquí Toto lo consoló, le dijo, o sea, salió hasta un video que lo subió a la misma cuenta oficial de la Fórmula 1, donde se podía escuchar que Toto estaba analizando el error con Kimi, dónde había fallado, dónde tenía que mejorar en esa parte del circuito, el por qué se le había ido el coche, el monoplaza, y respaldándolo, dándolo esa seguridad, esa confianza que necesita un piloto joven, que digo que es lo que no tuvo Lawson en Red Bull, que ahí es donde yo creo que está la mayor diferencia entre Red Bull y Mercedes, que es respaldar pilotos de sus academias. Aunque el italiano no fue el único que chocó en las prácticas libres, y no me refiero a la salida del resto de pilotos, sino que me refiero que Russell ya empezó la temporada chocando, haciendo atentados contra otros pilotos. En esta ocasión le tocó al rookie sufrir las consecuencias de lo que hizo Russell, saliendo imprudentemente de boxes. Y bueno, chocó al indio, rompió su propio alerón. Russell no le pasó nada a Lindblad, hasta donde tengo entendido, pero los choques no fue lo único que provocó abandonos en las prácticas libres,
Sé que el de Russell no provocó abandono, pero muchos problemas con todos los equipos en sus monoplazas. Todos, o la gran mayoría. Bueno, creo, fuera que Mercedes chocó Kimi, creo que no tuvieron mayores problemas técnicos. Al igual que Ferrari. Pero, por ejemplo, Checo, que es más esperable porque es de Cadillac, una escudería totalmente nueva. Norris sí que no se esperaba que tuviese que abandonar en las prácticas libres. Creo que ni siquiera llegó a salir, pero no estoy tan seguro de eso. Sainz y Albon, que bueno, si hablamos de problemas tenemos que hablar de Aston Martin y Williams, que ya quiero entrar más en detalle en eso en un rato más. Pero los equipos con más problemas fueron efectivamente Aston Martin y Williams. De Aston Martin se sabía, porque las prácticas libres lo dejó bastante en claro. Y además creo que esto está produciendo que se rompa la relación con Honda, que quieren cambiar el de motorista para 2027 por el pésimo rendimiento del motor. O sea, el motor está totalmente... no está nada a la altura, está lejísimo del resto. ¿Para qué vamos a hablar de Mercedes, de Ferrari? Si están lejos hasta del propio motor de Red Bull, que creo que es la primera vez que ellos hacen su propio motor. Bueno, están lejos de ellos y le vendieron o sea, le compraron a los japoneses el motor esperando a que fuese espectacular con cierto equipo y todo, y a lo que compraron el motor, a lo que cerraron el trato, cambiaron completamente el equipo. Creo que está el 30% del personal cuando lo contrataron. Pero mal. Y eso está rompiendo las relaciones. Como digo, parece que van a cambiar de motorista. Pero no solamente Aston Martin tuvo problemas, sino que Williams. A Williams también se le dio bastante complicado en los test de Bahrein, pero no tanto. O sea, creo que fueron los que más rodaron en todos los tests, o al menos uno de los que más rodaron. Y se les ve con muchos problemas. Sobre todo Sainz fue el que tuvo más problemas este fin de semana. Y si hablamos de problemas con el motor, tenemos que hablar de una pérdida de rendimiento del Alpine de Colapinto. Porque creo que fue en las prácticas libres 2 o 3. No tengo total certeza de eso. Ahora mismo no me acuerdo. Pero produjo una pérdida del motor de Colapinto. Tuvo una pérdida de rendimiento de caballos de fuerza. Creo que fue sobre todo a nivel eléctrico. Seguramente sea todo a nivel eléctrico. Que en la recta principal, en la recta de boxes, y de milagro Hamilton consiguió esquivarlo. Porque iba volando Hamilton, iba haciendo vuelta rápida, si es que no me equivoco. O al menos estaba haciendo vuelta rápida. No sé si de tanda larga o vuelta de clasificación. Pero estuvo a nada de llevarse lo puesto. Pero fuera de este caso en particular, pudimos ver cómo los pilotos pierden mucha potencia en recta, pasando de 308 km por hora a 251 km por hora. Lo que significa que sin soltar el acelerador bajan 57 km por hora más o menos. Y se notó también en la carrera, en la quali, que en esa recta, no en la principal, sino que en la otra, que tampoco es tan recta, también es como media zona curva, pero usualmente se le llama recta. Sí, se escuchaba como el motor, en la transmisión se escucha como el motor se topa, o sea, se empieza a ahogar y empiezan a perder velocidad y prácticamente tienen que llegar a esa curva doblando sin casi pisar el freno, lo que
no exige para nada al piloto. Y lo que casi empeora esto es que antes de empezar la práctica libre 3, sacaron una zona de activación del modo recta en esta misma zona, porque había muy poca carga aerodinámica y era peligroso. Ya lo que faltaba. O sea, ya los autos van lentos en esa recta, que esto de que los autos vayan lentos me voy a basar después de que hablemos de la quali para hablar con datos. O un dato más en específico que dice mucho acerca de la categoría. Sacaron la zona de activación del modo recta así, y bueno, agradablemente por queja de los equipos pudieron revertir esto. Gracias. Porque la recta larga, si ya perdían mucha velocidad, imagínate si hubiesen aplicado esto. Hubiese sido catastrófico. Como dije antes, Williams y Aston Martin tuvieron muchos problemas en las prácticas libres. Por lo que tuvimos a Sainz y a Stroll sin salir a pista y se quedaron sin... A ver. Hablemos un poco ahora de lo que fue la quali, porque ya hablamos lo que fueron las prácticas libres. Como dije antes, Williams y Aston Martin tuvieron muchos problemas en las prácticas libres. Por lo que tuvimos a Sainz y a Stroll sin salir a pista. O sea, los dos autos con más problemas de la parrilla tuvieron cada uno a un piloto sin poder competir en la clasificación. Y se quedaron sin tiempo. Además, no solamente fue de que Stroll no pudo salir, porque evidentemente Aston Martin es el equipo con más problemas, y se sabe, y se sabía antes ni siquiera del GP de Australia, el paupérrimo ritmo de Alonso, que es verdad, aquí no le estoy echando la culpa a Alonso, no quiero que se me malinterprete, porque con ese tractor mucho no se puede hacer, obviamente, o sea, se supone, según dicen Aston Martin, el motor tiene vibraciones, la aerodinámica del auto, aún inclusive teniendo a Adrian Newey, no es tan buena, al parecer. O sea, yo no entiendo de verdad cómo Aston Martin puede ir tan mal, fuera de que el motor es malo, y es entendible, porque Red Bull también sufrió mucho con Renault las últimas temporadas, si es que no me equivoco, creo que era Renault. Claro, el motorista te puede joder, evidentemente, pero el resto tienen unas instalaciones, creo que de las mejores del paddock. No creo que mejor que McLaren, que Red Bull, que Ferrari o Mercedes, pero que el resto sí. Al menos creo, no estoy muy entendido en ese aspecto tampoco. Aunque, de todas maneras, Sainz y Stroll no fueron los únicos en no marcar tiempo, ya que inesperadamente, algo que todavía me tiene un poco en shock, y creo que a casi toda la Fórmula 1, Verstappen chocó en su primer intento de vuelta rápida. Antes de la curva 1 chocó. O sea, no alcanzó ni a salir. O sea, de que alcanzó a salir de la recta principal, alcanzó, porque se fue al muro, se fue a la grava, o sea, en la recta principal no estaba, pero no alcanzó a salir de la recta principal antes de bloquear. Se le bloqueó la parte trasera, las dos ruedas de atrás del auto, provocando la primera bandera roja de la quali. Y vamos a ser sinceros, este choque no fue culpa del piloto. Aquí el piloto fue meramente un pasajero de su monoplaza. Porque por una mala configuración del auto,
o sea, obviamente tiene que ver con la parte eléctrica, pero por una mala configuración del auto, creo que había más potencia en el tren delantero que el trasero o algo así. No es algo que sea culpa del piloto. Ni siquiera alcanzó a doblar el manubrio, tocó el freno, se le bloquearon las ruedas de atrás y siguió derecho al muro. O sea, fue el mismo accidente que tuvo Checo en las prácticas libres. Y como digo, es una mala configuración del monoplaza. Por lo que va a tener que salir para la carrera en P20, que ya vamos a hablar de la carrera evidentemente. Pero quedó... Cuando yo vi la publicación, todavía no me acostumbro a que sean 22 pilotos. Cuando yo vi la publicación, aparecía Verstappen en P20 y yo me acordaba que no había quedado último Verstappen, pero claro, después me acordé que Sainz y Stroll estaban por debajo de él, pero es como si hubiese salido último en la temporada pasada. Con el tiempo de bandera roja que generó este accidente de Verstappen, le dio más tiempo a Mercedes para poder reparar el auto de Kimi. Porque, como dije, el choque de Kimi en las prácticas libres 3 casi lo deja fuera de la quali. Porque lo dañado que dejó al monoplaza, y a poco tiempo de empezar la quali, a 3 horas, era bastante difícil y se dudaba bastante de que Kimi pudiese competir en la quali y hacer siquiera una vuelta de clasificación. Pero por el genial trabajo de los mecánicos de Mercedes, pudo competir en la quali. Es increíble lo rápido que trabajó el equipo alemán, porque seguramente hubiese sido Audi, Williams, Aston Martin, Haas o cualquiera de estas escuderías de la mitad de tabla para abajo, y hubiese sido imposible que hubiesen podido competir en la quali. Aunque también es una de cal y una de arena, porque por los mecánicos de la escudería alemana sacaron la segunda bandera roja de la quali por un elemento de refrigeración en la pista. Creo que fue del pontón derecho que se le quedó a un mecánico un elemento que brillaba más no poder. No entiendo cómo nadie vio que todavía seguía en el auto, porque era verde fosforescente y era imposible no verlo. Y esto que soltó en la pista, creo que soltó dos, uno en la grava y otro en la pista como tal, que fue el que provocó la bandera roja. Y el piloto que le pasó por encima fue Norris, que al principio no se veía muchas consecuencias de esto, de que le haya pasado por encima, porque se vio que le pasó con la rueda de lleno por encima. Aparte ahora no hay suelo de monoplaza, es plano, así que en un principio se veía que, bueno, no pasó mucho, pero le dañó el alerón y McLaren no tenía otro para reemplazarlo. Que de hecho lo trataron de arreglar con cinta, pero inclusive hubo un punto de su última vuelta rápida en la que el alerón se le cayó y fue pegado al piso sacando chispas. Eso se vio después de la quali en unos videos. No sé si es que lo sacó la Fórmula 1, pero tengo certeza de que le perjudicó el pasarle por encima a eso mucho. Que a lo mejor si hubiese sido con eso, lo hubiese podido superar a lo mejor a Piastri en la clasificación, que no pudo ser. Pero le afectó bastante en su último intento de vuelta rápida. Ahora, si bajamos en la clasificación Cadillac, vamos a hablar ahora de los equipos como tal, no tanto de lo que
pasó, sino de cómo le fue en el rendimiento. O sea, rendimiento es lo que le pasó, lo que pasó, pero se me entiende. Cadillac es su primera clasificación. En Cadillac no se esperaba mucho de Cadillac por ser la primera quali en la categoría. Fue lo que se esperaba de ellos, muy lejos del resto, quedando últimos. Y últimos, o sea, quedaron de los últimos, pero últimos de los dos equipos, de todos los equipos que marcaron tiempo. Porque Checo quedó penúltimo y Bottas quedó último de la, como digo, de los equipos que marcaron tiempo. De hecho, lo tengo por aquí. Checo quedó en P18 y Bottas quedó en P19. Así que no fue un gran comienzo para Cadillac, pero bueno, es su primera carrera, su primera clasificación de la temporada. Obviamente tienen mucho margen de mejora y mucho que aprender, evidentemente. Otro que... o sea, un equipo que me sorprendió. Espérate. Antes de hablar de la escudería que quiero hablar, Cadillac no fue el único en tener su primera quali en la F1. Arvid Lindblad me impresionó con su debut en la Fórmula 1 porque es una quali magnífica. Llegando hasta la Q3, cosa que fácil no es, y además quedando a nada de su compañero. Igual, a ver, sí, quedó último de los que pudieron marcar tiempo en la Q3, pero hombre, es su primera clasificación. O sea, algo de tiempo tiene que tener de adaptación, y si en ese tiempo de adaptación llega a Q3, es un avance muy, muy bueno. Y otro que me sorprendió fue Audi. Audi era la escudería que quería hablar, que ahora vamos a hablar. Audi me sorprendió de su rendimiento en clasificación, porque casi clasifican a Q3 con Hülkenberg, que quedaron en P11, y llegaron a Q3 con Bortoleto. Una lástima, como dije antes, que hubo 9 pilotos nomás que compitieron en la Q3 porque Bortoleto tuvo un problema en el motor, en su monoplaza, que a la entrada de pits, a la entrada de los boxes, que lo dejaron sin poder marcar tiempo porque fue empujado por los loquitos estos de naranja. No me acuerdo ahora, no se me viene el nombre a la cabeza, pero se entiende, por los comisarios. Y bueno, casi se lo lleva a Lindblad porque se quedó ahí parado en los boxes, pero de milagro no pasó nada, solamente que no pudo competir. Pero sorprendente rendimiento de Audi. Yo pensaba que le iba a costar un poco más, no tanto como Cadillac, porque lo único que hicieron fue renombrar un equipo, que es Sauber, que Sauber consiguió un podio la temporada pasada con Hülkenberg. Pero no esperaba que tuviesen un rendimiento tan bueno instantáneamente, porque obviamente cambiaron cosas a nivel de infraestructura y de personal dentro de la escudería. Pero lo hicieron bastante bien en clasificación. Los equipos que estuvieron un poco más discretos para lo que se esperaba de ellos, obviamente, McLaren y Ferrari. Ambos demostraron algo más de ritmo que dieron en clasificación durante las prácticas libres. Como dije, Norris afectado por el incidente de atropellar lo que dejó Kimi en la pista. Pero Ferrari, a ver, es verdad que Ferrari tuvo mejor rendimiento a tandas largas, pero las prácticas libres se veían un poco más fuertes para la clasificación. De hecho, Piastri quedó dentro del top 3 en una de las prácticas libres. Así que el clasificar en quinto lugar, que no es malo quinto lugar, obviamente, pero
no sé, se esperaba más un cuarto, un tercer lugar por lo menos. Pero con Hadjar pasó al revés. No estuvo en el top 3 en ninguna de las prácticas libres. Creo que en la 2 quedó cuarto por detrás de Verstappen. No sé si en la 2 o en la 1, creo que fue en la 1. Pero cuando realmente importaba mostró un gran ritmo. Un gran ritmo. Clasificó tercero. Y con esto puede que Verstappen después de años tenga un compañero competente. Me refiero después de años. Vamos a ver, Checo Pérez fue un compañero competente durante 2023. Creo que fue... Sí, 2023. Que bueno, Red Bull tuvo evidentemente el mejor, uno de los autos más dominantes en la historia de la Fórmula 1. Que cuando empezaron a cambiar cositas del monoplaza, empezaron a darle un enfoque que a Checo no le acomodaba tanto, por lo que empezó a tener bastante rendimiento. Pero desde 2024 hasta acá, o sea, Checo 2025, Checo 2024, Tsunoda y Lawson 2025, ahora Hadjar, esperemos que no le pase lo de la supuesta, que es obviamente un poco en broma, la maldición del segundo asiento de Red Bull. Pero todo apunta a que Hadjar puede que tenga un mejor paso por la escudería de la bebida energética que los últimos 2 años anteriores. Ahora claro, ojo, hay que ver cómo se desarrolla el auto. Porque si el auto se empieza a desarrollar como se desarrolló los años anteriores, puede que Hadjar a lo mejor sí tenga un par de problemas más. Pero le tengo mucha fe. Yo siempre he dicho desde que debutó Hadjar que es un piloto que tiene mucho potencial y que es muy talentoso. Y el gran vencedor de la quali fue Russell, evidentemente. Además de que Kimi quedó detrás de él. Sí, quedó detrás de él Kimi. Y eso. Milagro que haya podido quedar segundo Kimi con el choque que tuvo en las prácticas libres, que ya lo dije. Es una barbaridad lo que hizo el británico. O sea, le sacó casi 8 décimas al siguiente piloto de la otra escudería. O sea, con Kimi la diferencia fue de 2 décimas más o menos. 2 décimas y algo, 3 décimas. A Leclerc le sacó 0.75, 750 décimas, una cuestión así. Una barbaridad de diferencia de tiempo para una clasificación. Fue aplastante los de Mercedes en quali. Pero aquí lo preocupante, y aquí voy a retomar el tema que dije que los autos no son tan rápidos. El tema preocupante aquí es que a pesar de tener una diferencia tan abismal con el resto, con este tiempo de 1.18.518, es aproximadamente 3.5 segundos más lento que la pole del año pasado. Es 1.5 segundos más lento que la pole del año pasado. Es una barbaridad. Es una barbaridad. A mí estos autos me encantan. Cómo se ven, son más chicos, son más estéticos. La aerodinámica activa me gusta, es un concepto que me parece bastante bueno, que no tenga que depender tanto de estar a un segundo, sino que se puedan ocupar en cualquier momento de la pista, en cualquier situación. Pero eso que el motor sea 50% eléctrico, que sea una batería andante, una pila andante, le quita mucho potencial. Para empezar, los pilotos no pueden ir al límite sin pensar en la batería. Tienen que estar más preocupados de la batería
que de ir al fondo y de apurar lo máximo posible, lo que me parece horrible. Horrible me parece. Y eso es algo que ha dicho Verstappen, Hamilton, Alonso. Son pilotos que han ganado mundiales. Hamilton tiene 7 campeonatos mundiales, Verstappen tiene 4, Alonso tiene 2. Si lo dicen ellos, es por algo. Es por algo. Esto no es la Fórmula 1. Y eso que yo no empecé a ver la Fórmula 1 hace mucho. Yo habré empezado a ver la Fórmula hace un par de años atrás. Y no me gusta que los pilotos no puedan ir al fondo. Como mencioné antes, en la recta larga los pilotos empiezan a perder velocidad sin sacar el pie del acelerador. Y no es algo que me guste. No es algo que me guste. Pero vamos a hablar de la carrera. Y no solamente de la carrera, sino que del día de la carrera. Porque claro, usualmente cuando hablamos de la carrera, hablamos desde que largan los pilotos. Ni siquiera desde la vuelta de formación, desde que largan los pilotos. Pero aquí vamos a empezar a hablar del día de la carrera. Porque antes de llegar a la grilla, antes de la vuelta de formación, en la vuelta de reconocimiento, Piastri chocó, perdió el control del vehículo, parece que se subió de más al piano y quedó fuera de su GP de casa. Segunda carrera consecutiva donde Piastri tiene un incidente en su GP de casa. En Australia se salió a la grava, pasó de largo al pasto y se quedó estancado ahí un buen tiempo. Y ahora ni siquiera lo puede empezar. O sea, usualmente, y por no decir todos los pilotos que corren un GP en su casa, como lo puede ser el caso de Fernando Alonso y Sainz en España, de Verstappen en Zandvoort, en Norris, Hamilton, Bierman en Silverstone. El GP de casa es el más importante para un piloto. Y que te pasen este tipo de cosas es triste. Porque claro, la mayoría de gente, es verdad, si no estuviese Piastri en la Fórmula 1, a lo mejor se llenarían igual las gradas. Pero lo que la gente va a ver es a su piloto correr. Te puedo asegurar que por lo menos 250.000 personas de las que estaban ese día en el circuito de Melbourne son fans de Piastri. Y nuevamente tuvo un accidente. Aunque Piastri no fue el único que no pudo iniciar su carrera. Porque Hülkenberg, a pesar de haber tenido una gran clasificación y quedarse a las puertas de la Q3, tuvo problemas con su monoplaza y Audi lo tuvo que retirar antes de empezar la carrera. Es cierto que, bueno, Audi es una escudería nueva entre comillas, pero duele. Después de una buena clasificación, no tan buena clasificación, pero sí buena clasificación, duele tener que retirarse de esta manera. Ahora, pasemos a lo que realmente nos convoca aquí. La carrera. Partamos viendo lo que pasó, el resumen, y luego hablemos un poco más en detalle de los equipos. Partamos con la grilla inicial. ¿Cómo se conformaba la grilla para esta carrera de Fórmula 1? Que por cierto, aquí Valtteri Bottas tenía una penalización, pero
por un nuevo reglamento que pusieron, que ahora las sanciones vencen en 12 meses, pues no tuvo que cumplir ninguna penalización si no hubiese empezado último, habiendo clasificado en P19. Pero bueno, como Stroll, Sainz y Verstappen no pudieron clasificar, ese fue el orden de abajo hacia arriba. Luego nos encontramos con los dos Cadillac en P19 y P18, con Valtteri Bottas y Sergio Pérez un poco más adelante. Fernando Alonso, Colapinto, Albon y Gasly son los que conformaban las siguientes dos filas. Luego nos encontramos con los dos Haas en P13 y P12, los dos Audis en P11 y P10, los dos RB en P9 y en P8, con Lawson liderando el equipo, de Audi Bortoleto, ya creo que lo dejé bastante claro, que estaba en P10 y Nico en P11. Lewis Hamilton se encontraba séptimo por detrás de los dos McLaren, Lando Norris en P6 y Oscar Piastri en P5, que lamentablemente Piastri no pudo iniciar su gran premio de casa al igual que Nico Hülkenberg. En P4 nos encontramos con Charles Leclerc. En P3 tenemos a Isaac Hadjar, el nuevo piloto de Red Bull, y liderando en la primera línea de la parrilla inicial tenemos a George Russell en P1 y Kimi Antonelli en P2. En la largada Ferrari fue el equipo que mejor ganancia tuvo, con Leclerc poniéndose en la punta y Hamilton subiendo varias posiciones, aunque luego de haberse pasado un poco volvió a caer. Durante las primeras vueltas tuvimos una pelea bastante intensa entre Leclerc y Russell, intercambiando varias veces el liderato. Inclusive Lewis se consiguió meter en la pelea, haciendo esta de 3. Pero no pasó mucho tiempo hasta que Hadjar, quien se encontraba quinto, tuvo una falla en el motor que provocó su abandono y el primer Virtual Safety Car. Mientras este se mantuvo activo, se dio la primera tanda de pits en la carrera, aunque tanto Verstappen como los Ferraris se quedaron afuera, al igual que un par de pilotos más. La carrera se reanudó en la vuelta 14, vuelta en la que se retiró Alonso, teniendo el segundo DNF de la carrera. Sé que volvió a salir a pista, pero luego se terminó retirando definitivamente. Por lo que Aston Martin en esta carrera se retiró con Alonso 2 veces. Pocas vueltas después tuvimos una pelea en el fondo de la parrilla entre Liam Lawson y Checo Pérez. Pelea que fue bastante sucia por parte de los dos, teniendo varios contactos, pero sin sanciones, ni daños muy trascendentes. Un par de vueltas después tuvimos el tercer abandono de la carrera. El piloto afectado en esta oportunidad fue Valtteri Bottas, provocando el segundo Virtual Safety Car de la carrera. Aprovechando esto, todos los pilotos que no hicieron su pit stop en el primer Virtual Safety Car lo hicieron en este. Menos, ya se pueden hacer una idea de quién, Ferrari. Es cierto que en la segunda vuelta de Virtual Safety Car de este segundo Virtual Safety Car cerraron el pit lane porque por ahí estaban llevando a Bottas, pero aún así tuvieron la chance de entrar. Una vuelta después que salió el Virtual Safety Car se fue, reanudando la carrera en la vuelta 20. Perdón, se me está empezando a secar la garganta. A eso de la vuelta 25, Leclerc pierde el liderato al entrar a boxes, cediéndole este a su compañero, quien también perdió el liderato, pero perdió el liderato no por entrar a boxes, sino que perdió el liderato porque Russell lo alcanzó, ya él habiendo hecho su pit stop. Al ser rebasado por el británico, aprovechó de parar en pits, o sea, a las pocas curvas después, fue en la misma vuelta que fue superado. Salió un tercer Virtual Safety Car en la vuelta 34, por unos escombros que había en la pista, pero no duró más de una vuelta. Pocas vueltas después,
tuvimos el cuarto y último abandono. Aunque sí es cierto que cruzó la línea de meta, porque volvió a salir a pista, pero terminó la carrera a más de 14 vueltas del líder. Y estamos hablando del canadiense Lance Stroll. Ahora, a falta de 18 vueltas para el final, el top 5 era Russell, Antonelli, Leclerc, Hamilton y Verstappen, quien para ese momento ya había ganado 15 posiciones. Aunque cayó por detrás de Norris en la P6 tras parar en los boxes por segunda vez. Persiguiéndolo de cerca al piloto de McLaren desde la vuelta 46 hasta la 55, perdiéndole el paso al británico tras su pérdida de ritmo. Para las últimas 3 vueltas, Hamilton empezó a alcanzar a Leclerc, pero no pudiéndolo rebasar, por lo que Russell ganó la carrera, Kimi quedó segundo y Leclerc completó el podio. Por lo que ya dicho lo que pasó en la carrera, vamos a entrar un poco más en detalle de los equipos y de los pilotos, partiendo por los nuevos. A Cadillac, ya dije, cuando estuvimos hablando de este equipo, en la cual no se le puede pedir mucho, es su primera carrera, y viendo los problemas que tuvieron el resto de equipos, es bastante bueno el hecho que hayan podido terminar la carrera con al menos uno de sus dos pilotos. Como lo dijo el propio Checo en una de las entrevistas, es una victoria que se tiene que tomar Cadillac el haber cruzado la línea de meta con un monoplaza. No es una gran victoria, pero es un avance. Es obvio que Cadillac este año de la P10 no pasa, va a quedar P10 o P11, y si quedan P10 es porque existe Aston Martin, pero muchos puntos nos van a sumar esta temporada. Podrán empezar a sumar puntos a partir de la próxima o de la subsiguiente temporada. Checo pasó de P18 a P16, lo cual fue principalmente gracias a los abandonos que hubo en la carrera, pero ya está. Terminaron la carrera y esa es una gran victoria para la escudería. De lo que no se esperaba nada es Aston Martin. De eso sí que no se esperaba nada. Y eso que es un equipo antiguo. Ocuparon el GP como práctica. O sea, a las pocas vueltas de haber iniciado el GP, Fernando Alonso se retiró. Cambiaron algún reglaje del monoplaza. Volvió a salir Fernando Alonso. Y después se volvió a retirar. O sea, es verdad que se esperaba que Aston Martin no terminase la carrera con ninguno de sus dos pilotos. Que se retirasen los dos pilotos. Pero aún así logró decepcionar, retirándose 3 veces con 2 pilotos. Y yo creo que en China va a ir por lo mismo. Va a ir por el mismo carril más o menos. Porque de un fin de semana a otro no va a cambiar la cosa. A lo mejor en Japón o un poco más allá inclusive que Japón, en marzo no van a solucionar nada, va a ser en abril, mayo inclusive puede que empiecen a luchar por meterse en la P15. Stroll también se retiró, pero Stroll volvió a salir de pista y no volvió a retirarse. Pero es como si se hubiese retirado. Vamos a ver. Terminó la carrera a 14 vueltas de el líder de Russell. 15 vueltas inclusive estoy viendo aquí. Creo que nunca había visto una diferencia tan abismal. Por lo que, a pesar de que no se esperaba nada de ellos, decepcionaron igual. Y al igual que Aston Martin, Williams tiene mucho que mejorar si quiere competir seriamente por la P5 en constructores. Porque
el año pasado consiguieron esta posición muy cómodamente. Después de muchos años superaron los 100 puntos. Si tomábamos los últimos 6 años antes del 2025 y los sumábamos, no llegaban a los puntos que hicieron en la temporada pasada. Pero esta temporada se les ve muy complicado. El cambio de reglamento no les hizo nada bien. Sainz pasó de P21 a P15, lo cual son 6 posiciones ganadas. Pero teniendo en cuenta los 4 abandonos que tuvimos, porque vamos a ver, yo voy a tomar como por abandono a Stroll, que terminó a 15 vueltas. O sea, eso más abandono no puede ser. Por lo que para mí es abandono. Son 4 abandonos para mí. Por lo que con estos, perdón, no fueron 4 abandonos. Claro, fueron 4 abandonos, pero si le sumamos a Oscar Piastri y a Hülkenberg, o sea, realmente, Carlos Sainz no ganó posiciones. Porque si pasó de P21 a P15 y 6 pilotos quedaron fuera, no ganó ni una posición. Solamente mantuvo a Checo Pérez detrás, que Checo Pérez es el auto, es el monoplaza con el auto nuevo. Y Albon pasó de P15 a P12. Bueno, no hay mucho más que comentar de Williams. Si quieren pelear seriamente la P5, tienen que mejorar. Y eso se ve muy complicado. Es cierto que Williams tiene un buen progreso durante las temporadas, sobre todo con Carlos Sainz, porque pudimos ver en 2025 que Sainz empezó el año con muchos problemas y terminó el año haciendo podios. Así que hay que tener ojo todavía con Williams. No lo podemos descartar. No lo podemos descartar porque suelen tener un buen desarrollo, pero primero necesitan encontrar dónde tienen que mejorar. Que tampoco es muy difícil porque tienen que mejorar en todo. Los que vienen de un rendimiento parecido es Alpine. Tuvo un muy buen rendimiento si lo comparamos con el año pasado. Gasly partió en P14 y terminó dentro de puntos en esta carrera, lo que es espectacular. Mientras que Franco fue muy comprometido por el error de su equipo. Porque la sanción que le metieron a Colapinto, el stop and go, fue meramente culpa del equipo. Fue culpa de un mecánico que a falta de 15 segundos que empezase la carrera, o la Formation Lap, agarró el auto y lo tiró para atrás en el cajón. Lo que está estrictamente prohibido por la FIA. Por lo que esa penalización lo comprometió mucho. ¿Pudo haber conseguido algo más Colapinto? Sí. Colapinto siempre lo he visto un piloto con mucho potencial. Que el año pasado no tuvo un gran rendimiento porque básicamente el Alpine que tenía era un tractor. Y fue la primera vez que corrió una temporada casi completa. A diferencia de Gasly, que es un piloto con mucha experiencia y que nadie sabe en realidad cómo consiguió puntos con ese tractor rosado. Y además, Colapinto no solamente fue condicionado por el stop and go, por la penalización que le metió la FIA, sino que también fue muy perjudicado por la largada que tuvo, ya que al Lawson tener una nefasta largada, una de las peores largadas que he visto, que espero tocarlo más adelante, Colapinto casi se lo lleva puesto. O sea, el tiempo de reacción de Colapinto en ese momento, sé que los pilotos de la Fórmula 1 necesitan esos tiempos de reacción, pero no deja de impresionar lo rápido que esquivó a Lawson. Fue espectacular. O sea, hasta los pilotos en el cool room
reaccionaron sorprendidos cuando estaban viendo las repeticiones en la pantalla. Porque de verdad que fue una maniobra muy impresionante, y es algo que inclusive eso puede demostrar el potencial que tiene el piloto argentino. Aunque el equipo que más me sorprendió, que ya lo dije cuando estábamos hablando de la quali, fue Audi. Audi, clasificando P11 y P10, a pesar de que no pudieron empezar la carrera con Nico, consiguieron una P9 con Gabriel. Es cierto que Hadjar abandonó, y eso le regaló una posición a Bortoleto, pero hombre, el haber quedado en P9 no deja de ser un gran mérito. Porque también Verstappen se metió arriba. O sea, no es como que le hayan regalado esa P9. O sea, tuvo que aguantar igual ahí la posición. Así que si Audi sigue mejorando, pueden quedar en P5 y le pueden empezar a pelear a Haas. Porque junto con Audi, Haas fue el otro equipo que por lo menos a mí me dio la sorpresa. Es cierto que no venían mal de la temporada pasada con esa P4 que hizo Birman en México, pero a lo mejor Haas esta temporada puede ser la primera vez que consigan un podio en la Fórmula 1. Porque ojito con Haas, que Birman pasó de P12 a P8 y Ocon pasó de P3 a P11. Está muy bien lo que hizo el francés, pero lo que hizo el británico fue sorprendente. De P12 a P8 es espectacular. Y Birman también es un piloto con mucho potencial, que ya lo demostró cuando reemplazó a Carlos Sainz en Arabia Saudita cuando Sainz tuvo apendicitis. Demostró el buen nivel que tenía Birman, y ahora lo está pudiendo demostrar desde la primera carrera. Vamos a ver si es que Haas se mantiene así por el resto de la temporada. Pueden seguir desarrollando el auto a la par que el resto de equipos, y yo creo que ahí va a estar la pelea, aunque tampoco descartaría RB. Porque ya dije que Audi fue el equipo que más me sorprendió este fin de semana. Pero el piloto que más me sorprendió fue Arvid Lindblad. Piloto que debutó en esta carrera con 18 años, creo que 7 meses. Llegó a Q3 y sumó sus primeros puntos siendo muy superior a su compañero. O sea, quien queda en el ojo de la mira no es Lindblad, que suele ser el rookie, el que uno siempre está mirando más a ver cómo se desenvuelve, cómo le va en su primera temporada, más todavía en Red Bull. Pero aquí el que quedó en el ojo de la mira fue Lawson. Porque no puedes quedar tan atrás de tu compañero, y menos siendo la primera carrera de tu compañero. Es cosa de ver la largada, que Lawson tuvo una salida, pero prácticamente se quedó parado. Sé que se esperaba en los test de Bahrein que algunos monoplazas se quedasen parados en la salida. No fue el caso de Lawson, porque no se quedó parado, pero sí partió muy lento, casi provocando el accidente con Colapinto que mencioné antes. Pero Lindblad llegó a ponerse tercero, si es que no me equivoco. Tercero en su primera largada. La largada que hizo Lindblad fue espectacular. Es cierto que después no pudo mantener el ritmo contra Ferrari, contra Red Bull, contra McLaren, y es totalmente normal. Es totalmente normal que no haya podido mantener el ritmo a los pilotos de cabecilla. Pero veo probable, y lo estoy diciendo ahora, primera carrera, veo probable, si se dan las condiciones, que Lindblad consiga su primer podio en esta carrera. No digo victoria es muy difícil que lo consiga, pero podio puede ser.
puede conseguir un podio en esta temporada y quiero que lo guarden porque lo escucharon aquí primero. Lindblad puede que consiga un podio esta temporada porque encima se le ve muy confiado. Muy confiado en la rueda de prensa después que dio post carrera. Se le ve muy confiado. No sé si es que llegó a la P3, pero por lo menos a las P4 llegó. Cerró su carrera en P8 saliendo en P9. Lawson salió en P8 y pasó a P13. Lo que es duro para el neozelandés. Sí. Es difícil, va a ser difícil para Lawson porque esto le va a costar confianza. Esta carrera le va a costar confianza a Lawson. No me cabe ningún tipo de duda. Pero ya pasando a los equipos cabecilla, a la parte alta, no sé si McLaren o Red Bull son los que están más lejos de Ferrari y Mercedes. Pero empecemos con Red Bull. Lamentablemente para la escudería de la bebida energética no pudieron aprovechar el top 3 de Hadjar en la parrilla inicial. Porque lamentablemente para él, al igual que otros muchos pilotos, tuvo problemas con el motor. Problemas de fiabilidad. Y puede sonar supersticioso, pero ¿cómo es posible que todos los segundos pilotos de la escudería de Red Bull desde 2024 para acá no puedan quedar mejor que Verstappen? Siempre pasa algo. A ver, a Red Bull la temporada pasada también se le murió el motor en Australia. No fue la temporada pasada, creo que fue la de 2024. No fue la temporada pasada. La temporada pasada creo que fue. Que se le murió el motor también a Red Bull. Red Bull tiene potencial. A ver, vamos a ver. Es Red Bull. A Red Bull uno nunca lo puede descartar, sobre todo teniendo a Verstappen, que salió 20 y terminó en P6 casi alcanzando a Norris. No sé por qué dejó de atacar a Lando. No sé si que fue algo de gestión por querer asegurar la posición, que lo dudo. No sé si fue porque tuvieron algún problema en el motor y tenían que asegurar de no exigir el monoplaza para no quedar fuera. Que lo veo como algo probable, digámoslo, probable. Pero estuvo a nada de alcanzar a Lando Verstappen. A nada. Y eso es bueno para Red Bull porque, o sea, si me preguntan a mí cuál está más lejos, McLaren o Red Bull de Ferrari, que es el siguiente equipo porque Mercedes está años luz del resto, para mí Red Bull está más cerca que McLaren. Hicieron P3 en quali. Verstappen consiguió llegar hasta la P6 casi alcanzando a Norris tras salir en P20, que ese es un problema que también tienen que solucionar. Y McLaren por su parte se nota que el cambio de reglamento no les sentó pero nada bien. Es cierto que terminaron en P5 por delante de Verstappen, como ya dije, pero casi pierden la posición contra un piloto que salió en P20. Eso es lo preocupante de McLaren y es por eso que digo que Red Bull está más cerca de Ferrari que McLaren. Porque casi un piloto que salió en P20 te rebasa. Lo cual dice bastante de su rendimiento. Ahora, anda a saber cómo le hubiese ido a Piastri, también cómo le hubiese ido a Hadjar. O sea, los dos equipos tuvieron problemas. El de McLaren fue culpa del piloto, al menos parte de culpa tuvo. Hadjar no tuvo nada que hacer, pero se supone que los dos pilotos cabecillas de cada equipo es Norris y Verstappen. Y aquí queda claro que un Red Bull tiene, por lo menos en Australia, mejor ritmo que McLaren. Pero McLaren
mejor rendimiento de inicio, como fue el año pasado, que fue la continuación de 2024, lo que tiene McLaren es el desarrollo del auto. Eso es lo que más se destaca. Así que a McLaren yo no lo descartaría para nada. Para nada, porque estos tipos, Andrea Stella, Zak Brown, saben, y la camada de ingenieros que tienen, saben mucho de desarrollo del auto. No creo que les dé para alcanzar a Mercedes, pero al menos a la par de Ferrari se pueden poner, tanto Red Bull como McLaren. Los que están más cerca de los líderes, como vengo diciendo de hace un par de minutos atrás, son los Ferraris. En lo que más destacan obviamente es en la salida. O sea, la salida que tiene Ferrari es una locura. Una locura. Charles Leclerc se pudo poner primero. Y Hamilton sé que se pudo poner tercero, pero después empezó a caer porque se salió un poco de pista. Y de ahí remontar no costó mucho. Pero algo en lo que sigue fallando Ferrari, a diferencia del año pasado que fallaban en rendimiento también, es que ahora tienen el rendimiento, pero siguen sin tener las estrategias. Ferrari todavía le falta mucho en las estrategias. No sé si es que no cambiaron a los ingenieros que hacen estas, pero siguen siendo unos payasos. O sea, estoy seguro que cualquiera de nosotros, si hace estrategias, vamos a hacer mejores estrategias que Ferrari. Juntamos un grupo de 5 o 6 tipos, vamos a Maranello, nos presentamos como estrategas y nos aceptan. Fijo. Porque no sé si es que se titularon en pandemia estos estrategas, pero no puede ser que sigan haciendo malas estrategias. Llevan 10 años haciendo estrategias horribles y aún no cambian. ¿Cómo es posible? 10, 15 años haciendo malas estrategias y todavía no puedes arreglar eso. Porque, a ver, estamos todos claros que aunque hubiesen hecho bien la estrategia, seguramente no hubiesen alcanzado a Mercedes, pero hubiesen tenido más posibilidades. Pero aquí quedaron a 10 segundos de Mercedes, más o menos, 15 segundos de Mercedes, 15 y 16 Leclerc y Hamilton respectivamente. Y eso que Leclerc estuvo primero peleando contra Russell. El rendimiento de Ferrari es muy bueno. Es muy muy bueno. A lo mejor, como digo, a lo mejor no al ritmo de los alemanes, pero es muy bueno. Al menos cuando estuvieron peleando cara a cara, rueda a rueda con Russell, Leclerc, estuvo el mayor tiempo adelante el monegasco. Fue el que tuvo más adelantamientos cuando salió el Virtual Safety Car. Leclerc era el que estaba adelante. No sé si es que Russell pudo haber estado gestionando neumáticos, que puede ser, puede haber estado gestionando tanto neumáticos como batería, puede que no haya estado a fondo, pero le dieron cara a Mercedes y con la estrategia lo arruinaron. Pero muy bien Ferrari de todas maneras. Hamilton de P7 a P4 y Leclerc de P4 a P3. Si Ferrari mejora en las clasificaciones, cuidado, porque van a conseguir mucha ventaja en las salidas. Aparte, todavía no traen ese alerón que se da vuelta, que me parece algo fantástico. Y la salida gana mucha ventaja. Después es cierto que Mercedes los puede alcanzar, pero en las salidas son muy muy rápidos, tienen un cohete. Y demostrando lo que se esperaba, Mercedes va a ser el equipo a batir esta temporada.
De hecho, desde 2019 que Mercedes no hacía un 1-2. Ambos pilotos mantuvieron sus posiciones, Russell P1 y Kimi P2. Aunque Kimi perdió bastante terreno en la primera vuelta, quedando séptimo. Y bueno, con el rendimiento del Mercedes fue recuperando posiciones poco a poco. Pero la salida de Kimi muy buena no fue. De hecho fue bastante mala. Algo que no dejo de comprender es cómo lapearon, o sea, le sacaron una vuelta desde el séptimo hasta el 16. Sergio Pérez terminó 2 vueltas. Colapinto que terminó 14. Gasly que terminó 15. Y eso. Colapinto P14 y Sainz P15 terminaron a 2 vueltas de Russell. Y Lawson, que quedó en P13, Albon P12, Ocon P11, Gasly P10, Bortoleto P9, Lindblad P8 y Birman P7 terminaron a una vuelta. Y la cosa no se queda ahí, porque McLaren, con Lando Norris que quedó quinto y Verstappen que quedó sexto, terminaron a 51 y 54 segundos respectivamente. O sea, de los 16 pilotos que terminaron la carrera, desde el quinto hasta el 16, que son 11 puestos, le sacaron más de 50 segundos. 50 segundos. No sé si es que dimensionan la animalada que hizo Mercedes. La animalada que también hizo Ferrari, porque Ferrari terminó a 15 y 16 segundos. O sea, de Leclerc a Norris hay una diferencia de 35 segundos. Es abismal la diferencia de esas dos escuderías con el resto. Es cierto que Verstappen, por cómo empezó la carrera, es más entendible, pero lo de McLaren no. Ahora, hablando y ya cerrando con este GP, fue una carrera bastante completa, en verdad. A mí, mira, me gustó bastante la carrera, no te voy a decir que no. Esperaba menos con estas nuevas regulaciones. Sobre todo el inicio fue muy bueno, con esa increíble pelea que tuvimos entre Russell y Leclerc por la punta, aunque luego lamentablemente se convirtió en una carrera de gestionar. Pero igual tuvimos varias peleas en la zona media de la tabla. Y a pesar de no ser tan rápidos, los autos tienen potencial para dar buen espectáculo. No sé, porque a ver, aquí en Australia se quedaban sin potencia en la recta larga. No sé cómo irá a ser en la recta larguísima que tenemos en China. Porque esa recta son varios kilómetros, no sé cuántos son. Pero me preocupa la pérdida de rendimiento que puedan tener en esa recta. Me preocupa. Pero estos autos tienen potencial para dar buen espectáculo. ¿Sí? El problema de estos monoplazas, o sea, las regulaciones a nivel de diseño fuera lo que es el motor, es espectacular. Con los autos más chicos, bastante más chicos, de hecho se nota bastante la diferencia. Hubo un momento en Australia donde hubo casi 4 pilotos a la par. Eso hubiese sido impensado el año pasado. El que se pueda abrir el DRS, entre comillas, la aerodinámica activa en cualquier momento, en cualquier recta donde esté permitido, también me parece fantástico. Pero si le pusiesen un motor V8, V10,
a estos autos, yo creo que podríamos tener una de las mejores temporadas de la Fórmula 1. Una de las mejores regulaciones. Hubo 45 adelantamientos en 2025 y 120 en 2026. O sea, la diferencia fue notable. Fue notable. Sí, yo insisto. Así los autos están muy bien. Están muy bien. Pero se supone que la Fórmula 1 tiene que ir para adelante en rendimiento, en innovación, en todo. Y el hecho de que sean 3.5 segundos más lentos que los del año pasado es doloroso. Doloroso. Porque los pilotos casi no se tienen que esforzar, es pura máquina. O sea, es cierto. O sea, de que se tienen que esforzar porque estar dentro de ese monoplaza 50 grados Celsius durante hora y media, obviamente se tienen que esforzar los pilotos. Pero ellos no son los que llevan el límite al auto. Son gestionadores de batería y eso no me gusta nada. Pero nada. Ojalá se pueda cambiar pronto, que no creo. Para 2027 por lo menos vamos a seguir con los mismos monoplazas. Pero hay que disfrutar nomás, o sea, no podemos solamente criticar. Se puede criticar, obviamente, no estoy diciendo que no. Pero no solamente tenemos que criticar, también toca disfrutar un poco de la categoría, que es el deporte que a todos nos gusta. Por eso, espero que China sea un gran espectáculo, porque no me voy a quedar hasta las 4 de la mañana el domingo, o sea, de sábado para domingo, para ver una carrera terrible. Yo de verdad espero que sea una gran carrera, espero que estos autos con estos reglamentos nos puedan dar un gran espectáculo, que tienen el potencial para eso, porque por mucho que sea gestión, dan los autos para generar mucho espectáculo, muchos adelantamientos, aunque sean un poco artificiales. Por lo menos podemos ver peleas por la punta que el año pasado casi no vimos. Que es cierto que Mercedes tiene un cohete y que al resto le falta mucho para alcanzar a Mercedes, pero yo confío en que estas regulaciones den mejores carreras que las del año pasado, que el año pasado igual tuvimos buenas carreras como Silverstone, y vamos a ver cómo se comportan estos autos debajo de la lluvia, porque si ya los pilotos están patinando mucho en pista seca, no me quiero imaginar cuando llueva, cuando nos vayamos a Europa y tengamos estos cambios tan drásticos de clima, de tiempo, que se ponga a llover, después salga el sol y después se ponga a llover de nuevo y después salga el sol, como la carrera del año pasado. Así que nada, espero que les haya gustado este nuevo formato y espero estarnos viendo la próxima semana para hablar del GP de China. Un saludo y adiós.